Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y hoy estaremos haciendo en el canal un hermoso cenicero en forma de mano. Miren cómo ven, forma de mano. Ahí pueden descansar los cigarros en los dedos, como ven. Miren, una buena opción. Y acá poder dejarlos cuando están usándolo, ¿no? Bueno, eso aprenderemos a hacer hoy, así que por favor te pido que si no te has suscrito al canal, te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que si YouTube te avise cuando subo nuevo video. También seguir en mis redes sociales como Instagram y Facebook, donde subo los adelantos de estos modelos de proyecto que estamos haciendo. Así que sin más que decir, comencemos. Bueno, ya en la mesa tenemos nuestro guante. Estoy utilizando un guante quirúrgico, creo que se llama. Estos vienen en diferentes colores. Pueden usar cualquier guante. Yo solo estoy utilizando este. No quiere decir que tienen que utilizar forzosamente. Así que vamos llenándole de mezcla. La mezcla viene a ser 2 de arena y 1 de cemento. Media agua 80 por ahí. Porque muchos me preguntan, pero no pones la cantidad de agua. Bueno, la cantidad de agua yo nunca, digamos, la mido. Simplemente voy echando de a poco hasta tener la mezcla como aparece en los videos, así que los que me preguntan siempre cuánta cantidad de agua es, simplemente van agregando hasta que tengan la masa como aparece. No hay mucha ciencia en eso. Así que vamos llenando la mezcla. Como le dije, un poco aguachente, no tanto tampoco, ya que al interior del guante el movimiento, como es, digamos, bien elástico, se va a ir la mezcla moviendo y se va a aguachentar más, ¿no? Siempre tratando de digamos, ir presionando, moviendo para que las burbujitas, sobre todo en los dedos, no nos quede esos huequitos, ¿no? O sea, siempre obviamente va a quedar con esta técnica que es relleno o algo así, pero hay que hacer lo mínimo, ¿no? Así que seguimos llenando nuestro guante hasta que veamos que ya está a un tope. Bueno, yo lo utilizo esto para un cenicero. Ustedes pueden darle otra función, porque he visto también que la mayoría lo usa para plantitas pequeñas. Yo también pensaba en hacerlo como en una vela misionera, esas velas pequeñas de colores, pero el cenicero me dieron la idea. Y bueno, ya vieron les comento, vieron en mi modelo del guante, que aún no sacaba el video, lo tenía ahí y me dijeron, oye, pero esto parece un cenicero. Y yo dije, bueno, tienes razón, ¿no? Porque los dedos se prestan para eso, porque ya van a ver por qué los digo. Así que ustedes pueden así surgir nuevas ideas de algún modelo que tengo, le dan otra función. Ya depende de ustedes mismos que se las ingenien, ¿no? No te olvides, sin más ideas, dale me gusta al video, eso me ayuda muchísimo. Hacemos un nudo a nuestro guante para después sacarlo al aire libre un rato que vaya descansando la mezcla, y procedemos a hacer el siguiente paso. Bueno, ya lo tengo afuera, ha pasado casi media horita así, y miren, le he puesto unas maderitas abajo. Es para que los dedos estén un poco ataditos. Ustedes, si desean, no lo hagan. Lo estoy haciendo así. Bueno, buscamos como una tapita así media ovalada, circular, media luna. Y como ya la mezcla se está secando un poco, es más fácil que se hunda ese plastiquito, ¿no? Así que dejamos así un día entero. Ya acá ya pasó, lo rompimos el guante quirúrgico. Obviamente el guante ya no nos va a servir para otro, ya que es muy delgado. Lo he sumergido en agua el guante, digamos ya la mano de cemento. He preparado mi mezcla, que es de cemento y agua nada más. Así como ven, como casi como si fuera una pintura, digamos, el espesor.
Recuerden que la mano de cemento debe estar húmeda para que se adhiera bien, no se seque tan rápido también, ¿no? El cemento. Como ven, miren, acá nos quedó algunas imperfecciones, o vamos a tratar de taparlos con nuestra mezcla de cemento y agua, ¿no? Como ven, también el redondito de donde va a ser donde descanse las cenizas nos quedó muy bien. Así que nosotros podemos variar, como les menciono, cualquier cosa que nosotros queramos, el objetivo. Así que le pasamos con nuestra brocha, una brocha que no usemos, con cemento y agüita, vamos pintando todos los alrededores. Yo estoy diciendo la parte de abajo, ustedes si desean no lo hagan, ya que eso no se va a ver, pero yo, para presentar un buen trabajo, hay que hacerlo, digamos, que quede bien hecho, ¿no? Así que procedemos a ir pintando entre los dedos siempre, ya que a veces ahí es un poco más difícil llegar la brocha, así que hacemos un esfuerzo y tratamos de pintarlo todo, abarcar todo, ya que nuestra mano tiene que quedar bien hecha, ¿no? Para poder venderla. Así como estrategias que tengo en mi canal. Si eres nuevo, te invito a que vayas a verlo. Tengo una lista de reproducción con casi 60 videos de pura artesanía de cemento, así que corre a verlo y suscríbete al canal y sigue en mis redes sociales. Bueno, le damos la segunda pasada, ya que es importante darle una segunda pasada, ya que con la primera no es suficiente, ¿no? Y queremos que quede un buen trabajo. Le damos una segunda pasada, de igual manera es mucho más fácil, ya que ya la primera cumplió casi todo el labor de hacerlo. Ahora ya tenemos casi seco, miren cómo va quedando súper bien el acabado. Ahora le damos la vuelta para pintar el otro lado de la misma forma que hemos hecho del lado de abajo. Como les mencioné hace un momento, las estrategias que tengo en mi canal, hay un video que te lo dejaré acá seguro, una tarjetita de cómo aprender estrategias, o no aprender, sino los consejos de mis estrategias que yo aplico para tener ventas todas las semanas, todo lo que son macetas. Me especializo en macetas, pero también a veces me compran algunas artesanías de cemento, como muestro acá en el canal, que hemos hecho varios. Así que te invito a ver ese video después de ver obviamente este video, y podrás encontrar ahí variaciones de varias cosas que hemos hecho, y ya depende de ustedes las ganas que le pongan, el ingenio, y de estos digamos de un, ¿cómo les podría decir?, de un ingreso extra se vuelva un trabajo, ¿no? Un ingreso digamos definitivo. Así que bueno, seguimos pintando, como ven, siempre entre los dedos, todo ya casi acabado ya. Dejamos secar de igual manera para dar una segunda pasada. Bueno, ya en la segunda pasada ya es mucho más fácil y rápido, ya que en la parte del revés ya hicimos todo casi el trabajo, solamente es para tapar algunas cositas chiquitas que nos quedan, ¿no? Igual, como les menciono, pueden pintarlo si quieren con pintura o en otro color, ya depende de ustedes, su marca, lo que deseen. Bueno, ya pasó un día después, está súper seco. Miren, lo que les comentaba, para qué me sirven los dedos, es para que descansen los cigarros. Esa fue la idea que no me dieron esa idea, pero sí me sugirieron que puede ser un cenicero, y yo dije, wow, tienen razón. Y miren, ahí descansan los cigarros, también se pueden poner arriba cuando estén usando. Así que así muchas más ideas y consejos en mi canal. Suscríbete, activa notificaciones y nos vemos en un próximo video.